Di un rodeo y entré rápidamente a un baño. Me miré al espejo. Tenía los ojos enrojecidos, pero no de tristeza, sino de pura rabia. 5 minutos después salí. Pero no fui al control de seguridad. Tomé otro pasillo y bajé a la terminal de llegadas. Todo según lo planeado. Saqué mi móvil y llamé a Diana. Estoy en camino. ¿Habéis empezado a seguir su coche? Sí. Acaba de salir del aeropuerto y se dirige hacia el barrio de Salamanca. Perfecto. No lo perdáis de vista. Voy para allá. Salí a la calle y paré un taxi. Mientras el coche se incorporaba a la autopista, me giré para ver el aeropuerto, haciéndose pequeño a lo lejos. Adiós. Marco, tu función ha terminado. Ahora empieza el acto que dirijo yo. El taxi se abría paso por el tráfico denso de Madrid. Aferrada a mi móvil, no quitaba ojo de la aplicación de rastreo que me había compartido el investigador de Diana. El punto rojo, que representaba el coche de Marco, se movía con decisión. Sin intención de volver a nuestra casa, se dirigía directamente a un complejo de apartamentos de lujo en Salamanca, tal como había previsto. Por favor, ¿puede ir más rápido? Apremié al conductor. Cuando llegamos, le pedí que se detuviera en un lugar discreto frente al edificio. Desde allí podía observar todo con claridad. El coche del investigador ya estaba aparcado en posición estratégica. Esperé. Cada segundo parecía eterno. A pesar de haberme preparado mentalmente, mi corazón latía desbocado. Unos 15 minutos después, vi a Marco salir corriendo del portal. Su rostro ya no mostraba calma ni sofisticación. Había pánico y preocupación extrema. Corrió hacia su coche y abrió de par en par ambas puertas. Y entonces apareció la escena que más temía. Marco volvió a entrar corriendo y salió ayudando a una mujer. Era Laura Ruiz. Llevaba un vestido premamá holgado, con una mano protegiendo su vientre abultado y la otra firmemente apoyada en Marco. Su rostro estaba contraído por el dolor. Estaba de parto. Marco la ayudó a sentarse con sumo cuidado en el asiento trasero. Le abrochó el cinturón con delicadeza y se inclinó para susurrarle algo. Esa mirada tierna y preocupada, que yo creía reservada solo para mí, podía dedicársela a cualquier mujer que llevara un hijo suyo. Al presenciar esa escena, mi mundo se derrumbó completamente. No quedaban ilusiones. El amor, el matrimonio. El hogar que había construido durante años no era más que una farsa ridícula. Marco subió rápidamente y el Mercedes desapareció a toda velocidad. Llamé inmediatamente al investigador. Sí. Señora Mendoza, se dirigen hacia la clínica maternal Velázquez. La misma clínica que había visto en el extracto de la tarjeta. Lo había preparado todo a la perfección para dar la bienvenida a su hijo secreto, a la clínica maternal Velázquez. Por favor, le dije al taxista con voz ahogada. Durante el trayecto no lloré. Las lágrimas se habían secado, dejando solo un vacío gélido y un odio profundo. Le había dado una oportunidad. Me había engañado pensando que podría ser un malentendido. Pero no. Todo era real. Mi esposo, justo después de despedirme para un viaje de negocios, había corrido a llevar a su amante a dar a luz. Marco Valdés, eres increíble. Has conseguido convertirme en la idiota más patética. Pero olvidaste una cosa: cuando esta idiota despierta, se vuelve más temible de lo que jamás podrías imaginar. La clínica maternal Velázquez era uno de los hospitales privados más caros de Madrid, silencioso y lujoso como un hotel de 5 estrellas. Marco la había elegido para proporcionar los mejores cuidados a Laura y a su hijo. Y para evitar miradas indiscretas. Nunca habría soñado que la persona que más quería evitar estaría precisamente allí. Bajé del taxi, pero no entré de inmediato. Me quedé en un rincón discreto, observando cómo Marco se movía ajetreado, gestionando el ingreso de Laura. Iba y venía entre recepción y la sala de espera, con la frente perlada de sudor, pero sus ojos brillaban de expectación y felicidad. Una felicidad que yo nunca había visto en él. Una enfermera trajo una silla de ruedas y se llevó a Laura hacia el área de partos. Marco corrió a su lado. Le tomó la mano con fuerza y no dejaba de inclinarse para consolarla. Amor, no tengas miedo. Estoy aquí contigo. Acabará pronto. Podremos ver a nuestro bebé en Marco. Me duele muchísimo, sollozó Laura con voz frágil. Lo sé. Aguanta un poco más. Eres fuerte. Lo harás genial. Le secó el sudor de la frente con ternura, la mirada llena de amor y compasión. Yo estaba a solo metros de ellos, de pie como un fantasma invisible. Presenciando cada escena de aquel melodrama, mi corazón ya no dolía, se había congelado. Así era el verdadero Marco cuando amaba a alguien. Conmigo probablemente todo había sido interés desde el principio. Respiré hondo. Recompuse mi postura y salí lentamente de las sombras. No dije nada. Simplemente me crucé de brazos y los observé con mirada glacial. El primero en verme fue Marco. Cuando levantó la cabeza y su
Mirada se cruzó con la mía, la sonrisa en sus labios se congeló al instante. La ternura de sus ojos desapareció, reemplazada por asombro, pánico e incredulidad. Carolina tartamudeó como si apenas pudiera hablar. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el avión? Su rostro se había vuelto blanco como el papel. Al ver la reacción de Marco, Laura también se giró. Al verme, se quedó rígida. Olvidando por un momento su dolor, la expresión frágil de su rostro se transformó en miedo y culpa. Levanté ligeramente las comisuras de mis labios, esbozando una sonrisa apenas perceptible, pero afilada como una cuchilla. Vaya, Marco, te has sorprendido mucho, dije. Mi voz era sorprendentemente clara y tranquila. Resonando en el silencioso pasillo, parece que mi presencia ha arruinado vuestro momento feliz. Marco soltó bruscamente la mano de Laura y se acercó a mí con expresión de extrema confusión. Carolina, escúchame, por favor. No es lo que estás pensando. Esto. Intentó buscar una excusa. Pero bajo mi mirada penetrante todas las palabras parecían inútiles. La función había terminado. El actor principal había sido atrapado. Me quedé quieta, esperando a ver qué ridícula historia inventaría ahora. Marco se paralizó en el sitio. Con el rostro pálido, miraba alternativamente a mí y a Laura. Cada gesto delataba su desesperación. Carolina, déjame explicarte, balbuceó, intentando tomar mi mano. Esta es Laura. Es una prima lejana mía. Está sola aquí en Madrid, sin nadie que la ayude y a punto de dar a luz. Solo la estoy ayudando un poco. ¿Una prima lejana? Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿Cómo podía, a estas alturas, recurrir a una mentira tan torpe? Ayudando. Repetí con sarcasmo. Ayudar es pagarle un paquete de parto premium. Ayudar es comprarle desde pañales hasta leche de fórmula. Marco, ya basta de teatro. ¿No te cansas? Porque yo solo de verlo, estoy agotada. Cada palabra era una aguja pinchando su globo de mentiras. El rostro de Marco cambió de color. Sabía que ya no podía ocultarlo. El desconcierto desapareció gradualmente, reemplazado por irritación. Me has estado siguiendo, gruñó. Su mirada ya no era de miedo, sino de reproche. Sí, admití con franqueza. Si no te hubieras seguido, habría tenido que esperar a que te presentaras en casa con esta mujer y su hijo para seguir creyendo como una idiota que es tu prima lejana. Se quedó sin palabras. Justo entonces, Laura volvió a gemir. Esta vez con voz más lastimera. Marco, me duele. Me duele mucho. Su actuación era interminable. Quería usar al niño para atraer la atención de Marco. Para recordarle que era lo más importante, Marco se giró para mirarla. Un destello de compasión cruzó sus ojos. Fue esa mirada la que cortó el último hilo de afecto que me quedaba. Delante de su esposa, no ocultaba su preocupación por su amante. Cuando volvió a mirarme, la ira había superado por completo a la razón. Quizás porque su plan perfecto se había arruinado. O porque su máscara había sido arrancada, ya no mantuvo la compostura. ¿Y qué si es así? Explotó finalmente, su voz cargada de frustración y rabia contenida. ¿Qué si Laura y yo estamos juntos? Carolina. Seamos honestos. Nuestro matrimonio ha sido una transacción desde el principio. Sus palabras eran como cuchillos, pero yo permanecí inmóvil, mi rostro una máscara de hielo. Una transacción, repetí lentamente. Qué interesante elección de palabras. Sí, una transacción, continuó, las compuertas abiertas. Tú necesitabas a alguien que manejara tus proyectos. Alguien presente a tu lado en eventos sociales. Yo necesitaba estabilidad, un buen puesto. Ambos obtuvimos lo que queríamos. ¿Y Laura? Pregunté con calma letal. ¿Qué papel juega ella en tu transacción? Por primera vez. Vi algo que parecía genuino en su rostro. Dolor, anhelo. Laura es diferente. Ella me ve por quien soy realmente, no por mi posición, a lo que puedo hacer por su empresa. Con ella puedo ser yo mismo. Me quedé mirándolo en silencio por un largo momento. Luego, para su sorpresa, me eché a reír. Una risa fría, sin humor. ¿Ser tú mismo? ¿Quieres decir ser un mentiroso manipulador que usa el dinero de su esposa para mantener a su amante? Felicidades. Marco, has logrado ser exactamente eso. Su rostro se puso rojo de ira. Al menos Laura me da algo que tú nunca pudiste. Un hijo, una familia real. El golpe fue calculado para herirme profundamente. Él sabía que yo había querido hijos, que habíamos intentado durante años sin éxito. Sabía exactamente dónde clavar el cuchillo. Pero en lugar de derrumbarme, sentí algo extraño, alivio. Ya no quedaba nada que salvar. No había que fingir más. Tienes razón, dije suavemente. Laura te está dando un hijo. Y yo voy a darte algo también. ¿Qué? Preguntó con desconfianza. Tu libertad. Saqué mi teléfono y marqué un número. Marco me miró confundido hasta que escuchó la voz al otro lado. Señora Mendoza, estamos listos. Procedan, dije simplemente. ¿Qué has hecho? Marco palideció. Mientras tú estabas aquí, jugando al padre dedicado, mi abogada ha estado muy ocupada. Has sido oficialmente destituido de tu puesto como director de proyectos.
efectivo inmediatamente. Las cerraduras de nuestra casa han sido cambiadas. Y he iniciado los trámites de divorcio. No puedes hacer eso, gritó. Puedo y lo he hecho. Ah, y sobre el apartamento en Salamanca, donde instalaste a Laura. Resulta que está mi nombre, considerando que lo usaste para fines no autorizados, he iniciado un desahucio. Tienen 30 días para encontrar otro lugar. El rostro de Marco pasó del rojo al morado. Todo lo que tengo es gracias a ti. Me debes algo. Te debo algo, repetí pensativa. Tienes razón. Te debo exactamente lo que aportaste a nuestro matrimonio. Déjame calcular. Hice una pausa dramática. 0. Fui tu esposo durante 5 años. Tengo derechos. Tenías derechos. Los perdiste cuando decidiste usar mi tarjeta de crédito para pagar el parto de tu amante. ¿Sabías que eso constituye fraude? Mi abogada está considerando presentar cargos. No te atreverías. Ponme a prueba. En ese momento, Laura dejó escapar un grito verdaderamente agudo. Ya no era actuación. Las contracciones se habían intensificado en Marco. Gritó aterrada. El bebé viene. 2 enfermeras aparecieron corriendo y comenzaron a empujar la silla de ruedas rápidamente hacia el área de partos. Marco me miró, dividido entre seguirlas o continuar la confrontación conmigo. Le dije con frialdad. Tu hijo te necesita. Pero recuerda esto, ese niño crecerá sabiendo exactamente qué clase de hombre es su padre. Un hombre que traicionó a su esposa, robó de ella y mintió con cada respiración. Carolina, comenzó, pero lo interrumpí. No. Ya no quiero escuchar tu voz nunca más. Mis abogados se pondrán en contacto contigo. Firma los papeles del divorcio sin problemas y tal vez sea generosa en el acuerdo. Lucha contra mí y te aseguro que no te quedará nada. Absolutamente nada, señor. Gritó una de las enfermeras. Tiene que venir ahora. Marco me lanzó una última mirada de puro odio antes de correr detrás de la silla de ruedas. Me quedé sola en el pasillo silencioso. El aroma antiséptico del hospital llenaba el aire. A lo lejos podía escuchar los gritos de Laura mientras daba a luz. Saqué mi teléfono y llamé a Diana. ¿Cómo fue? Preguntó inmediatamente, como esperábamos. Mejor, incluso. Lo grabaste todo, ¿verdad? Cada palabra. El investigador tenía un micrófono direccional. Su admisión de la transacción y su confirmación de la relación con Laura quedaron registradas. Más que suficiente para el divorcio perfecto. Carolina, ¿estás bien? Me miré en el reflejo de una ventana cercana. Mis ojos estaban secos, mi postura erguida, mi expresión serena. Sí, respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. Estoy perfectamente bien, porque lo estaba. El dolor se había ido, reemplazado por una claridad cristalina. Había pasado 5 años de mi vida con un hombre que nunca me amó realmente. Pero esos 5 años me habían enseñado algo valioso. Nunca volvería a confiar ciegamente. Nunca volvería a poner mi corazón por encima de mi cabeza. Salí del hospital hacia el aire fresco de la noche madrileña. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad inusual para la ciudad. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi asistente. Los inversores de Barcelona preguntan si aún vendrás a la reunión. Sonreí. Por supuesto que iría. Paré un taxi y me dirigí directamente al aeropuerto. Había un vuelo nocturno a Barcelona que salía en 2 horas. Mientras el taxi atravesaba las calles iluminadas de Madrid, pensé en el futuro. Un futuro sin Marco, sin mentiras, sin pretensiones. Un futuro donde yo controlaba mi destino. Laura podía quedarse con Marco. Yo me quedaba con mi libertad, mi empresa, mi dignidad. Y en este mundo, eso valía infinitamente más. El taxi se detuvo en el aeropuerto. Tomé mi maleta y entré con paso firme. Esta vez realmente iba a tomar ese vuelo, esta vez realmente iba hacia adelante. La historia de Carolina Mendoza y Marco Valdés había terminado. Pero la historia de Carolina Mendoza, la mujer que se levantó de las cenizas de la traición más fuerte que nunca, apenas comenzaba. Y sería épica. La traición perfecta estaba frente al armario, doblando cuidadosamente mis blusas de seda para el viaje. Este viaje a Barcelona era crucial para mi empresa, una reunión decisiva que podría cambiar el futuro de mi fondo de inversión. Sentí los brazos de mi esposo, Marco, rodeándome desde atrás. Trabaja sin parar, amor, murmuró contra mi cuello. ¿De verdad necesitas llevar tantas cosas? Sonreí, esa sonrisa automática que había perfeccionado con los años. Tengo reuniones importantes. ¿Debo causar buena impresión? Lozen suspiró, pero me parte el alma verte tan agotada. Podrías dejarlo todo y simplemente descansar. Yo me encargo de todo. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían derretido el corazón. Me llamo Carolina Mendoza. Dirijo Horizonte Capital, una de las firmas de inversión más exitosas de Madrid. Hacia afuera, proyecto seguridad y determinación. Pero con Marco Valdés siempre me había permitido ser vulnerable. Él trabajaba como director de proyectos en mi empresa. Un puesto que yo misma le había dado ignorando los murmullos sobre favoritismo. Confiaba en él completamente, pero últimamente algo había cambiado.
Sus palabras ya no me reconfortaban. Una inquietud sutil había comenzado a crecer dentro de mí como una fisura invisible en cristal. Voy a darme un baño, le dije, liberándome suavemente. ¿Puedes revisar mi agenda una vez más? Dentro de la bañera, intenté relajarme. Es solo el estrés del trabajo, me dije. Marco me ama. No puede estar pasando nada malo. Cuando salí, él no estaba en la habitación. Supuse que estaría en su oficina. Me acerqué a la mesita de noche para revisar mi teléfono. Fue entonces cuando vi su móvil iluminarse con un mensaje nuevo. No acostumbro revisar su teléfono, pero lo que vi en la pantalla me heló la sangre. El remitente era Laura Ruiz. El mensaje decía: Marco, me duele mucho el estómago. Tengo miedo. Laura Ruiz. La recordaba perfectamente. La joven becaria que Marco había recomendado con tanto entusiasmo, elogiando su dedicación y talento. Yo misma había aprobado su bonificación de fin de año. ¿Por qué una becaria le enviaría un mensaje así a su jefe en plena noche? Marco entró en ese momento. Al verme con su teléfono en la mano, un destello de pánico cruzó su rostro, pero lo disimuló rápidamente. Más spam, dijo con naturalidad, tomando el teléfono y borrando el mensaje con rapidez asombrosa. Últimamente no paran de llegar, ya veo, respondí, fingiendo indiferencia, aunque mi mente estaba en llamas. Me voy a dormir. Descansa tú también. Me acosté dándole la espalda, fingiendo dormir. Escuché su suspiro de alivio cuando apagó la luz. Pero yo estaba completamente despierta. Ese no era spam. Su pánico, la velocidad con que borró el mensaje, todo lo delataba. Marco Valdés, el hombre en quien había confiado con toda mi alma, ¿qué me estaba ocultando? Sabía que no podía confrontarlo sin pruebas. Necesitaba estar segura. Cerré los ojos, pero el sueño se había esfumado. La batalla silenciosa acababa de comenzar. A la mañana siguiente, me levanté con una sonrisa radiante, como si nada hubiera pasado. Marco parecía aliviado. Me preparó el desayuno, me ayudó con mi bufanda de seda, me despidió en la puerta, con ternura fingida: cuídate mucho, amor. Llámame cuando llegues. Le di un beso en la mejilla, pero por dentro sentía repulsión. Antes de ir a la oficina, me detuve en una cafetería. Había pasado toda la noche planeando. No podía enfrentarlo directamente. Necesitaba descubrir la verdad. Al llegar a la empresa, fui directamente a su oficina. Sofía. Pensé que irías directo al aeropuerto, dijo sorprendido. Me acerqué con una sonrisa cálida, ocultando mi verdadera intención. Se me olvidó algo, dije con voz dulce. Mi tarjeta de crédito principal tiene problemas con el límite. En Barcelona tendré muchos gastos. ¿Podrías prestarme la tuya? Era una petición razonable entre esposos. Marco dudó un instante, pero no podía negarse, sin levantar sospechas. Claro, mi vida. Lo mío es tuyo. Me entregó su tarjeta Platinum. Al sentir el plástico frío en mi mano, supe que sostenía la llave de la verdad. Le agradecí y le dije que me iba al aeropuerto. Pero no fui a ninguna parte. Regresé a mi oficina y cerré la puerta con seguro. Llamé a mi banco privado y, usando los datos de la tarjeta, solicité acceso a la banca online. Como clienta VIP, mi petición se procesó inmediatamente. 5 minutos después, estaba dentro del sistema. Con manos temblorosas, revisé el historial de transacciones. Al principio, todo parecía normal: comidas, compras, gasolina. Pero entonces vi los movimientos de los últimos 3 meses, docenas de compras en el Nido del Bebé, la tienda más exclusiva de artículos infantiles de lujo en Madrid. Ropa de recién nacido, leche de fórmula importada, un cochecito, una cuna. El total ascendía a decenas de miles de euros. Sentí como si me estrujaran el corazón. Pero eso no era todo: pagos mensuales a la clínica maternal Velázquez, una de las más prestigiosas y caras de la ciudad. Y finalmente, el golpe definitivo, un pago que en sí debe realizado la semana anterior. El concepto decía claramente: paquete de parto premium Laura Ruiz. Laura Ruiz. Su nombre era una daga clavándose en mi pecho. El mensaje de anoche sobre el dolor no era mentira. Eran contracciones. Marco había estado usando nuestro dinero para cubrir todos los gastos de su amante, desde el embarazo hasta el parto. Su descaro superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. La rabia y el dolor me invadieron. Estuve a punto de lanzar el ordenador contra la pared, pero me contuve. Llorar no serviría de nada. Tenía que mantener la cabeza fría. Llamé inmediatamente a mi mejor amiga y abogada, Diana Vargas. Diana, necesito tu ayuda. Mi voz temblaba. Carolina, ¿qué sucede? ¿Dónde estás? En la oficina. Marco me está engañando. Su amante acaba de dar a luz, le conté todo. Diana me escuchó en silencio. Carolina, escúchame bien, dijo con voz firme. Bajo ninguna circunstancia dejes que ese hombre sepa que lo descubriste. Ahora tienes ventaja. No la desperdicies. Segundo, envíame la dirección de ese apartamento que te dijo que alquilaba barato a un estudiante. Mandaré a alguien a investigar de inmediato. De acuerdo, respondí, recuperando la calma. ¿Qué harás con el viaje a Barcelona? Miré por la ventana los rascacielos de Madrid alzándose hacia el cielo. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios.
Por supuesto que iré. Hay que seguir con la función hasta el final. El amor había muerto. Ahora solo quedaban el cálculo y la venganza. Iba a demostrarle a Marco Valdés lo que era capaz de hacer la mujer que se había atrevido a traicionar. 1 hora después, recibí un correo de Diana. Era breve pero devastador. Carolina, no hay ningún contrato de alquiler a nombre de un estudiante. Los vecinos confirman que una joven embarazada se mudó hace meses. Marco la visitaba frecuentemente, sobre todo por las noches, ya no había dudas. La historia del estudiante era una farsa completa. Había convertido mi propiedad en el nido de amor de su amante. Respiré hondo. No salieron lágrimas. El dolor se había transformado en determinación. Volví a llamar a Diana. Gracias. Es exactamente lo que imaginaba. ¿Cuál es el siguiente paso? Carolina, no hagas ninguna locura, advirtió Diana con preocupación. No haré ninguna escena, respondí con voz gélida. Quiero atraparlo con las manos en la masa. Quiero que no tenga forma de inventar una excusa. Le expliqué mi plan. Diana guardó silencio largo rato, luego suspiró. De acuerdo. Pondré recursos a tu disposición. Pero prométeme una cosa, pase lo que pase, mantén la calma. Nuestro objetivo es reunir pruebas para que pague legalmente. ¿Entendido? Entendido. Nunca he tenido las ideas tan claras. Después de colgar, empecé a organizar cada detalle. Esta farsa del viaje tenía que ser perfecta. A mediodía, Marco me llamó. Amor, ¿has comido? No te saltes las comidas, por favor, estoy comiendo con un socio, mentí sin pestañear. Marco, retrasaron mi vuelo hasta las 4. No me dará tiempo de pasar por casa. Le dije eso a propósito, para darle tiempo suficiente para moverse. Si me iba temprano, estaría alerta. Pero si mi partida se retrasaba, pensaría que tenía toda la tarde libre. ¡Qué pena! Pensaba recogerte para comer juntos. Su voz destilaba decepción fingida. Bueno, haz tus cosas. Iré al aeropuerto a despedirte. Perfecto, cariño. Colgué y esbocé una sonrisa burlona. Su actuación mejoraba por momentos. Pero no importaba. Cuanto más perfecta fuera la obra, más dolorosa sería la caída. No hice nada el resto de la tarde. Me quedé en silencio en mi oficina, planificando. Revisé todas nuestras propiedades, cuentas conjuntas, pólizas de seguros, inversiones. Cuando esta guerra terminara, Marco no se llevaría ni un céntimo de lo mío. Cerca de las 3, tomé mi maleta y salí de la oficina. No fui a casa, sino directamente a una cafetería cerca del aeropuerto. Me senté en una mesa apartada y esperé. Esperé el momento decisivo, a las 3:30 en punto. El familiar Mercedes de Marco se detuvo frente a la cafetería. Impecablemente vestido con su traje, con expresión tierna y atenta, me abrió la puerta y tomó mi maleta. Cada gesto era el de un perfecto caballero. En el camino al aeropuerto, no paró de darme instrucciones. Cuídate mucho. No te excedas. Si pasa cualquier cosa, llámame enseguida. Apoyé la cabeza en su hombro y asentí dócilmente. Por dentro, mi corazón era hielo puro. ¿Le diría también estas cosas a Laura Ruiz mientras ella llevaba a su hijo en el vientre? El coche se detuvo en la terminal. Marco sacó la maleta y entró conmigo. Acompañándome hasta el control de seguridad, me abrazó largo y fuerte. Te voy a extrañar, susurró. Cerré los ojos y reprimí el odio que hervía dentro de mí. Le correspondí el abrazo. Yo también. Cuídate solo en casa, tranquila, sonrió, empujándome suavemente. Vete, se te hace tarde. Me di vuelta arrastrando la maleta. No me atreví a mirarlo. Caminé hacia el área de embarque y me mezclé con la multitud. Sentía su mirada en mi espalda.